Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este webinar laboral en donde junto con Dante Botton vamos a conversar acerca de un tema que está moviendo bastante la temática laboral, que es una posible modificación que ya está bastante concretizada del Código Procesal del Trabajo, ¿no? Nuestro primer Código Procesal del Trabajo. Pero bueno, antes de ello, Dante, buenos días. Buen día, muy agradecido de que se hayan conectado a este webinar. Es para nosotros un placer venir a conversar sobre temas laborales y hoy específicamente sobre el proyecto, ya no tan proyecto, porque ya ha sido aprobado en un proyecto en Comisión de Trabajo y un proyecto en Comisión de Justicia del Código Procesal del Trabajo, el cual va a ser una realidad, creería yo, en las próximas semanas. Por lo tanto, tuvimos a bien hacer este webinar para un poco trasladar las principales instituciones o modificaciones o innovaciones que nos trae este primer código procesal del trabajo en el Perú. Exacto. Y algunas cosas técnicas antes de continuar con la temática. No olviden ustedes que tienen ahí una cajita de preguntas y respuestas. Pueden ir colocando allí sus preguntas y respuestas que van a ser absueltas ya hacia el final de este webinar. Y siempre es bueno tener esa participación para poder tener una retroalimentación sobre qué puntos a ustedes les genera más interés o más incógnita quizá en torno a lo que se viene. Pero bueno, vayamos entrando en materia. Y para eso vamos a tener una guía que es justamente una presentación que hemos traído en donde vamos a conversar acerca de estas modificaciones más relevantes. Y la primera de ellas, Dante, está vinculada con el tipo, o bueno, con el impacto que tiene esto dentro de las relaciones de trabajo, o dentro de los equipos, dentro de las gerencias legales, dentro en realidad de las gerencias de administración, siempre tenemos un equipo legal que puede dedicarse a todos los aspectos legales de la compañía o puede dedicarse también a los aspectos legales laborales de la compañía. Pero cualquiera de los dos va a tener un impacto con esta modificación del Código Procesal del Trabajo, y es que se vienen nuevos tipos de procesos y nuevas actuaciones procesales dentro de los procesos que ya conocemos. Unas temáticas que nos van a obligar a tener especial atención a lo que se viene en el proceso laboral y sobre todo a tener un resguardo de documentación, un resguardo de protocolos que nos permitan actuar con agilidad frente a este proceso judicial. Asimismo, vamos a tener un impacto en el tema de los poderes, porque regularmente se utiliza una tipología de poderes para los procesos laborales. Hay exigencias que los jueces establecen cuando vamos a una audiencia de conciliación o la primera etapa de la audiencia única, pero en este caso vamos a ver que existe una seria modificación porque ya no va a ser suficiente el poder de conciliar. Vamos a Correcto. requerir algo más si es que estamos ante una tipología específica de procesos. Asimismo, en cuanto a la temática de propuesta de testigos, va a tener un impacto dentro de la gestión de relaciones laborales, porque si una persona es citada a un juicio, vamos a ver qué mecanismos tenemos que implementar y sobre todo teniendo en consideración las consecuencias que se podrían venir si aquella persona no va a un proceso judicial. Y finalmente, fortalecer las competencias del equipo de relaciones laborales en aspectos legales. No tiene que saber todo el Código Procesal de Trabajo, pero sí lo más urgente, lo más necesario, y también establecer un protocolo de flujo documentario reservado y eficaz, ¿no? Que nos permita tener certeza qué documento llega, cómo lo vamos a contestar, cómo vamos a planificar la defensa, porque los tiempos se van a reducir. Entonces ahí debemos tener un poco, vamos a ir desarrollando cada uno de los puntos, pero vamos a ver que en realidad este Código Procesal de Trabajo sí trae muchas enseñanzas para lo que ocupa las relaciones laborales. A manera de resumen, perdóname, Elías, en este primer punto, que claro, hemos tratado de resumir, insisto, el principal impacto que va a tener el Código Procesal del Trabajo, ya lo vamos a ver cada uno de las innovaciones que nos trae el Código Procesal del Trabajo. Estoy seguro que quienes nos ven o nos oyen van a verificar que efectivamente el Código Procesal del Trabajo va a modificar no solamente la manera de entender un proceso judicial y cómo afrontarlo, sino también la toma de decisiones en la relación individual. Exacto. Es decir, las áreas de recursos humanos van a tener que ser, me voy anticipando una conclusión, a ser muchísimo más cuidadosas con la toma de decisiones en la relación de empleo. Y ya lo vamos a ver. Correcto. Iniciamos con lo primero. Tenemos un proceso monitorio, Dante.
¿A qué se refiere un proceso monitorio? Esto que suena, ¿no? Un poco simpático, ¿no? El proceso monitorio. Bueno, no es una invención nuestra, es una invención que lo traemos de la legislación procesal chilena, procesal laboral chilena. ¿De qué trata el proceso monitorio? Lo que nos dice el proceso monitorio es lo siguiente. Hoy, por ejemplo, un trabajador que considera que se le adeuda una suma, que existe una obligación de dar suma de dinero, lo que tendría que hacer es ir al Poder Judicial y reclamar, dependiendo de la cuantía, al juez especializado o al juez de paz letrado laboral. El proceso monitorio cambia totalmente esta lógica. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el proceso monitorio? Que si un trabajador considera que se le adeuda hasta 53.500 soles, Ujú, o sea, 100 unidades de referencia procesal, en primer lugar, no va a tener que ir, en primer lugar, al juez de paz letrado o al juez especializado, ujú, sino que primero tendrá que ir a la conciliación del Ministerio de Trabajo. correcto. Hoy también lo puede hacer, eso es cierto, pero Ujú, ¿cuál es la gran innovación del proceso monitorio? Que si fracasa la conciliación, es decir, si el empleador no llega a buen puerto o un acuerdo con el trabajador toma la documentación que ha sido tramitada en el procedimiento de conciliación ante el Ministerio de Trabajo y presenta su demanda. ujú. Hasta ahí seguiríamos diciendo, bueno, ¿y dónde está la novedad? Bueno, la novedad es que el juez recibe la demanda y la puede declarar fundada en ese mismo instante. Ok, no hay audiencia. No hay audiencia. Mm, Es decir, insisto, para que se entienda la lógica, recibo la documentación del Ministerio de Trabajo, presento mi demanda y en vez del juez admitirla a trámite como es hoy, la declara fundada en ese mismo momento. ok, Digamos, para hacer una comparación, sería como una especie de título ejecutivo correcto. y ordena el pago de la suma adeudada al trabajador. Ujú, Claro, el empleador que considera que no le adeuda puede oponerse, ya. pero para oponerse tendrá que pagar primero. Ah, ok. Hay una tarifa. Hay una tarifa. Es decir, llevo la documentación al ministerio, insisto, el juez la declara fundada la demanda, yo considero como empleador que no adeudo, puedo contestar, me opongo a esa ejecución, digámoslo así, pero para que mi oposición pueda ser siquiera analizada o tramitada, pago primero. Ujú. Esa es, Elías, la principal modificación que nos trae el proceso monitorio. Insisto, solo es para procesos de menor cuantía, hasta 53.500 soles. Ya. Sobre esto, ¿cuáles serían tus apreciaciones? Claro, esto impacta directamente en la gestión de las contingencias, ¿no? Porque automáticamente yo tengo ya una solicitud presentada de conciliación ante el Ministerio de Trabajo diciéndome págame lo que corresponde a 100 URPs, que es menos de 53.500 soles. Automáticamente, si es que tengo ese nivel de deuda, yo ya tengo una contingencia que reservar porque, como tú bien dices, si yo no tengo la plata para poder oponerme, sencillamente mi oposición va a ser declarada improcedente, o sea, va a ser ineficaz. No va a valer nada que yo salga a juicio si es que no coloco el dinero. Sería una especie de paga primero, Reclama después. reclama después, Claro, ¿no? digamos, la tingencia sería que el dinero no pasa automáticamente al trabajador, sino que quedaría como Correcto. en custodia del Custodia, juzgado correcto. mientras viene el debate en torno a si corresponde realmente o no este pago. Pero ya tuve la contingencia materializada, tuve que sacar el dinero y esto evidentemente nos va a obligar a sincerar las contingencias que tenemos en las empresas a partir de las demandas o a partir de las soluciones solicitudes que se presenten en el Ministerio de Trabajo por parte de los trabajadores. Claro, no solamente tendré que provisionar, sino consignar. Consigna. Ya se Ya materializa. se Ya se materializó, Entonces, correcto. claro, viene un poco más la eficacia, más la eficiencia del proceso, pero claro, esto, digamos, está en papeles. Cuando ya viene a la implementación en el día a día del juzgado, quizá no sea el tiempo que la Corte espera o los legisladores esperan, pero sí va a tener un impacto directamente en la empresa. ¿No? Tenemos que estar preparados frente a cualquier cambio normativo y esto aplica tanto para trabajadores que tengan relación laboral activa como trabajadores que hayan cesado. Entonces, sí vamos a tener que ser más ágiles en la gestión de estos conflictos ya judicializados. Esto dinamiza, por supuesto, el trámite del proceso, ¿no? O Correcto. sea, si hoy un trabajador reclama el adeudo de cualquier concepto laboral, demoraría en juzgado de paz letrado por lo menos un año para Sí. tener una sentencia. Aquí lo puede tener en días.
Claro, porque en el trámite regular, incluso no solamente la sentencia, sino tendría que pedir una cautelar para que se traiga el dinero en custodia y luego ya en ejecución de sentencia pueda, Correcto. acá no, acá de entrada ya tenemos en el proceso judicial, si es que te quieres oponer, Si te quieres defender, tienes que pagar. colocar la Correcto. consignación. Interesante modificación que se nos viene con este proceso monitorio. Y un segundo proceso que es un proceso de tutela de derechos fundamentales. Es un proceso que puede ser presentado por un trabajador, por un sindicato, sin necesidad de un letrado, sin necesidad de un abogado. ¿No? Lo puede presentar. ¿Y qué es lo que se va a discutir? Se va a discutir si es que se configuró alguna lesión a un derecho fundamental en el caso de los trabajadores. ¿Qué estamos hablando aquí? ¿Estamos hablando, Elías, de despidos incausados, fraudulentos? Sí, pero no necesariamente. Ya estaríamos hablando de una tipología mucho mayor, en donde calzaría afectación al debido proceso, calzaría afectación a algunos principios que ya vienen siendo desarrollados a partir de los jueces como principios constitucionales. Entonces, cada ámbito que tenga una protección como derecho fundamental va a ser judicializado o va a poder ser judicializado y litigado en ese tipo de procesos. Pero esto, Dante, ¿qué impacto tiene en la gestión? Mira, yo te diría que conjuntamente con el proceso monitorio es el otro proceso que mayor contundencia tiene y cambio tiene. Primero, si hoy nos preguntaran cuándo se puede reponer a un trabajador en el Perú, nuestra respuesta es en el despido nulo, en el incausado, en el fraudulento. Esa es la Correcto. respuesta formal, la Ujú. respuesta en el lunes justo dicté clase, es lo que diríamos. Correcto. Pero ahora ya no. Ahora sería el incausado, fraudulento, nulo y el despido lesivo de derechos fundamentales. Correcto. Entonces, en este proceso, un trabajador que considere que en su desvinculación, por Ujú. ejemplo, se ha vulnerado su derecho de defensa, su derecho a probar, su derecho al honor, a la buena reputación, entre otros derechos fundamentales, va a poder ser repuesto. Correcto. Entonces, estamos incorporando un tipo de despido Ujú. a través de una norma procesal. Podemos discutir si eso es correcto, si eso es incorrecto. Lo cierto es que está en el código y viene con mucha fuerza. Ahora, una innovación que nos trae este proceso, además de que ahora los trabajadores van a poder solicitar la reposición por este nuevo tipo de despido, Ujú. es que el juez puede dictar una medida cautelar de reposición provisional. Hoy en día también lo puede hacer. Correcto. La gran innovación que nos trae el código en este aspecto es que se va a tener que realizar una audiencia para analizar si corresponde la reposición provisional. Ok. Yo cuando hablo de este tema lo equiparo a un poquito la audiencia de prisión preventiva, Más o menos, ¿no? sí. Claro, donde el hecho más importante del proceso penal es que si rápidamente podemos Ujú. cercenar la libertad de una persona para que el proceso tenga eficacia, Correcto. ¿cierto? Y hay una audiencia donde se escucha a ambas partes. Lo mismo en este caso. Si un trabajador considera que ha sido afectado en sus derechos, en cualquier derecho fundamental, sea Ujú. laboral o no, el juez convoca a esta audiencia para verificar si corresponde su reposición provisional o no. Lo bueno para las empresas es que vamos a poder ser escuchadas, Claro, con la ¿no? cautelar no lo es. En la tutela cautelar esto no ocurre porque No. como sabemos es inaudita pars. Ujú. Entonces, creo que un poco, Elías, lo importante de este nuevo proceso es que las áreas legales o de relaciones laborales o de recursos humanos o quien haga sus veces deben ser, si hoy tienen que ser cautelosas y Ujú. cuidadosas con el procedimiento de desvinculación, con este nuevo proceso de tutela de derechos fundamentales tienen que serlo aún más, porque si Correcto. no, Exacto. invocarán la reposición por tutela de derechos fundamentales y además tendrás una reposición bastante rápida, ¿no? Exacto, y sobre todo cautelar bien los procedimientos, ¿no? Como tú bien dices, tenemos que tener tenemos que estar más finos en el procedimiento disciplinario. Por ejemplo, que todos los recaudos de la carta de imputación de cargos, asegurarnos que sean efectivamente notificados. ¿No? Tengamos una constancia de que se entregó la carta, se entregaron los anexos, se entregaron los enlaces de video, si es que tenemos ello, o de fotografías, pero que quede evidencia que ello fue así. Porque hoy en día esa discusión se encargaría en torno a un tema dinerario, porque es un tema básicamente de despido arbitrario. Si se implementa esta modificación, ya no estaremos ante una contingencia de despido arbitrario, sino
ante una Reposición. contingencia de reposición por despido lesivo de derechos fundamentales. Entonces, la gravedad cambia y bueno, a la par con ello, la necesidad de ser más rigurosos en los procedimientos también. Un aspecto que me estaba olvidando, Elías, es que el legislador establece que si luego en la sentencia el juez ordena la reposición, digamos, entre comillas, definitiva, ¿Ok? porque se puede impugnar, ¿no?, del trabajador, ordena el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, Ujú, ¿ok? ujú. No habla de indemnización por daños y perjuicios, remuneraciones dejadas de percibir, pero hasta un tope de 12 meses. Ok, de acuerdo. Entonces, Es una equiparación de despido y indemnización por eh, despido arbitrario, más, exactamente. incluso más agravada. Pero digamos que al menos no extiende su protección al despido nulo. Que el despido nulo, Ujú. las remuneraciones devengadas, No no son tiene doble, ningún tope. claro. Entonces, digamos que parece que el legislador está entendiendo que esta figura no llega a ser un despido pluriofensivo de derechos fundamentales como el despido nulo, Ujú. cualquiera de los supuestos, embarazo, despido antisindical, etc., sino que encuentra una figura intermedia. No es Sí. incausado, no es fraudulento, tampoco es nulo, va al medio, Va al va centro al centro. con consecuencias similares, Exacto. pero que tiene impacto también en la defensa, ¿no? Porque si ya estamos hablando de una activación automática de remuneraciones devengadas, ya se impide la discusión en torno a que si esta persona que estuvo fuera del empleo, bien o mal, pero en los hechos estuvo trabajando para otra empresa, esos ingresos ya no van a poder ser deducidos, porque ya Correcto, tenemos una sanción legal. correcto. Entonces, también tenemos ahí una agravante adicional, no solamente de la reposición, sino del tema económico, que ya se vuelve una contingencia, por lo menos cierta, pero que nos va a quitar algunos argumentos de discusión dentro del proceso judicial. Eso en torno al proceso lesivo de de tutela de derechos fundamentales, ¿no? Una tercera innovación Sí, perdóname, Elías. Quería decirte que lo constitucional laboral no queda ahí, no en queda el ahí. proceso de tutela de derechos fundamentales, sino que hoy tenemos, el código nos trae una figura que no es nueva en nuestro sistema jurídico, Ujú. pero sí es novedoso en materia laboral, que es el reconocimiento del procedimiento de represión de actos homogéneos. Correcto. Para no ponernos teóricos, sino para que esto se entienda fácilmente, podemos decir que si un trabajador ha sido despedido y un juez ordena su readmisión o reposición en el empleo, lo que siempre nos preguntábamos es, ¿qué pasa si este trabajador, por ejemplo, fue materia de un despido incausado, pero ahora ha cometido una falta una Correcto, vez que ya ha sido repuesto? correcto. La pregunta siempre en la consulta era, ¿lo puedo despedir ahora por falta grave? Ujú, ¿Qué nos dice este procedimiento de represión de actos homogéneos? Que si el trabajador es, entre comillas, víctima de un nuevo despido, luego de ordenarse su reposición, el trabajador no tendrá que iniciar un nuevo proceso judicial ujú, para discutir esa nueva causa de extinción del vínculo, sino que puede ir al mismo juez de ejecución, es decir, por ejemplo, el que ordenó su reposición y que puede estar liquidando los costos, las costas, los intereses legales, por ejemplo, y decirle, señor juez, mire, me han vuelto a despedir. Quiero que se reprima este acto que es homogéneo es igual, al al anterior. anterior. Ujú, Y lo único que tiene que acreditar es efectivamente esta homogeneidad ujú, entre el despido anterior y el nuevo despido. correcto. Incluso, y acá de repente nos podemos sorprender todos, si el expediente está archivado, Vuelve la vida. vuelve a la vida, se desarchiva el expediente y el juez corre traslado y resuelve si estamos frente a un acto homogéneo o no. Si es un acto homogéneo, ordenará la supresión de ese acto y la reposición nuevamente Mm. del trabajador. ¿Ok? ¿Tú qué opinas de esto? Claro, no, eso también nuevamente nos pone en tono de agilidad, ¿no? Nos pone a ser súper rápido si ocurre esta desvinculación. Ya no vamos a tener un nuevo proceso judicial donde se discute sobre ello, sino se abre una posibilidad inmediata para que en solo 3 días se evalúe si nuestra decisión de volverlo a despedir es correcta o no. Es igual o no, porque claro, los parámetros de homogeneidad lamentablemente dependerán de tantos jueces que tenemos en la República, porque algunos pueden decir, la homogeneidad va a ser, si fue despido y fue despido, bueno, independientemente si fue justificado o no, ambos son figuras de despido, yo lo voy a analizar y voy al fondo. Otro te puede decir, bueno, en el otro fue un despido incausado, este fue un despido por falta grave,
bueno, tienes que ver en otro proceso judicial para discutir la falta grave, que es distinta a la que hemos analizado acá, pero dependerá finalmente de cada juez. O sea, la Correcto. norma no da unos parámetros tan claros, lo cual nos obliga, ante esa incertidumbre normativa, tener mucho tino, mucha rigurosidad al momento de ejecutar un nuevo despido de una persona que ha sido repuesta por un proceso anterior y ser lo más cauto y claro posible en torno a que los motivos son totalmente distintos al anterior. ¿No? Correcto. Va a ser una enseñanza que tiene que ir en las relaciones laborales para evitar esta segunda contingencia, que va a ser inmediatamente después de la concretización de la anterior. Justo nos hacían una consulta, Elías, en la consultoría y nos decían, tuve un trabajador repuesto porque mi contrato sujeto a modalidad estaba desnaturalizado, pero el último día de prestación de servicios el trabajador cometió una falta grave. Ujú. Claro que no se imputó porque no se le renovó el contrato, Exacto, se ordena la reposición correcto. y luego nos consultaban, oye, ¿puedo imputar esa falta cometida el último día de prestación de servicios? Claro, hoy la respuesta sería muy clara, sí, Sí, pues no tiene nada que ver, pero ahora con el programa. tendríamos que ser más cautelosos y sobre todo, si ha cometido la falta el último día de prestación de servicios, quizás valga la pena iniciar el procedimiento disciplinario y no irnos por, digamos, el camino más sencillo que sería no renovar un contrato y lo que Correcto. hay que hacer es honestos con nosotros mismos, ser honestos con nosotros mismos y decir, ¿mi contrato está o no está desnaturalizado? Ujú. Si está desnaturalizado, pero tienes una falta grave, pues creo que valdrá la pena imputarla. Esperar unos días más y hacer la ejecución del despido, Correcto, ¿no? porque si no, Ujú. probablemente con el comentario que tú has hecho, que es muy acertado, podríamos tener una represión de alto Muy homogéneo y bien. una nueva reposición en tiempo récord, ¿no? Exacto. Y una gestión disciplinaria que puede ser la falta grave correctamente establecida por su gravedad, por el contexto, por la afectación a de terceros, queda en nada. Correcto. Entonces es importante sopesar, ¿no? ¿Qué argumento es más fuerte? ¿La desvinculación por vencimiento o el despido por falta grave? Yo Claro. creo que si tenemos todas las herramientas, vamos por el despido objetivo, que es una falta grave, por la falta grave y ejecutémoslo, ¿no? Eso con relación a los actos homogéneos, que ciertamente es una innovación, digamos, entre comillas, pero que viene del ámbito del Código Procesal Constitucional. Un cuarto tipo de procesos que viene dentro de esta normativa es el proceso de conflictos colectivos jurídicos, ¿no? Aquí no estamos refiriéndonos a aquel pliego de reclamos que presenta el sindicato para llegar a un acuerdo, porque ahí estamos ante un conflicto económico en atención a la normativa. Conflicto jurídico va a ser a partir básicamente uno, puede ser interpretaciones sobre cláusulas normativas de convenios colectivos o algunas medidas del empleador que puedan afectar a un colectivo de trabajadores, en cuyo caso cualquiera integrante de ese grupo puede presentar esta demanda. El único requisito que tiene, o bueno, adicional a lo que regularmente se pide, es que haya pedido una conciliación o una mediación ante la autoridad de trabajo. Si no lo tiene, va a ser improcedente, pero claro, se plantea esta posibilidad de que una sola persona haga un reclamo que pueda implicar a un gran colectivo. Para que entender esto, porque claro, cuando lo conversábamos, decíamos, ¿y cómo se mastica este conflicto colectivo jurídico? A ver, lo podríamos ejemplificar de la siguiente manera. Supongamos que una empresa paga un concepto no remunerativo, Correcto. ¿ok? Ujú. Pero que claramente es remunerativo. Lo que hoy tendrían que hacer los trabajadores es iniciar tantas demandas como Para, trabajadores o hayan sido afectados con este concepto no remunerativo, que en realidad es remunerativo, ¿ok? correcto. Entonces podemos estar hablando de 100, 200, 300, 500 demandas. Lo que permite este proceso de conflicto colectivo jurídico es que un solo trabajador lleve la discusión al proceso. Uno. Y a todos. Claro, hay que identificar a todos los que, digamos, podrían serse impactados, pero tampoco es No es complicado hacerlo, no es tan ¿no? complicado. Si bastaría con decir todos los trabajadores a los que se les ha pagado este concepto no remunerativo. Entonces, ¿se dan cuenta del impacto de este proceso? Ujú. Un trabajador lleva una discusión que afecta realmente a todos los trabajadores de la empresa, porque a todos los trabajadores se les ha pagado este concepto no remunerativo. Correcto. Entonces, te juegas todo. Es decir, si el empleador gana ese proceso, que ha sido planteado como un conflicto colectivo jurídico, el impacto será enorme. Se Correcto. evitará 500 procesos y si gana el proceso,
La medida empleada por el empleador es ratificada Es por el Poder ratificada, Judicial. pero si pierde el proceso, Claro, tienes una contingencia enorme. una contingencia enorme con un solo proceso. Con... Quizás en determinado ámbito sea mejor evitarnos 500 procesos y discutir si sabes que tu posición es fuerte, Correcto. pero si el tema es discutible o es débil, con una sola demanda, Bastará para que se caiga todo. bastará para que generes un efecto bola Dominó. de nieve Ujú. inmediato, Claro, ¿no? tienes el efecto dominó automáticamente, ¿no? Automáticamente, ¿no? Claro, y esto no solamente en temas remunerativos, como bien indicaba antes, sino en cualquier tipo de decisión del empleador que Correcto, tenga como objetivo o como sujeto pasivo del otro lado un colectivo homogéneo de personas, ¿no? correcto. Puede ser un traslado de determinada unidad de una sede a otra. Bueno, esta decisión empresarial también va a ser pasible de ser cuestionada a través de ese conflicto colectivo jurídico. Y claro, toda una decisión empresarial de esa magnitud puede verse, pues, prácticamente derogada, neutralizada por el Poder Judicial. Va a ser un asunto bastante peleagudo ese tipo de discusiones, porque de repente podemos ver una demanda pequeñita, ¿no? Una demanda que parece que es inocua, pero en los efectos puede reproducirse Yo diría que si les llega una demanda con sumilla, conflicto colectivo jurídico, todas las alertas, todas las todas las alertas, alertas. todas las alertas. Claro, y Totalmente de acuerdo. eso nos sirve sobre todo ya para tener una atención preventiva, ¿no? Si yo estoy implementando como empleador una acción de temas remunerativos, una acción de desplazamiento interno de personal, eh, tengamos la posibilidad de tener la trazabilidad, o sea, todas las opiniones que hayamos tenido para llegar a ese punto debidamente objetivizadas y materializadas para poder ejecutar y transmitirlo al juez y que comprenda que esta decisión es legítima, ¿no? Va a Correcto, ser el gran objetivo que va a tener las áreas de relaciones laborales en este punto, porque si no logramos acreditar y convencer a esta persona que va a decidir sobre mi decisión empresarial, sencillamente queda neutralizada y de repente el trabajo de varios meses, porque las decisiones empresariales no se toman de un día para otro, ¿no? Viene un trabajo de varios meses, viene un trabajo de involucramiento a varias áreas, queda sencillamente en cero, correcto. ¿no? Es una Entonces, especie de control ex post judicial de las decisiones empresariales de carácter general, exacto, ¿no? exacto. Interesante. Es un interesante. Y Lo luego, siguiente, perdón, dale, perdón, dale. Elías, lo siguiente que quería, para saber, a ver, tú que eres mucho más tecnológico que yo la verdad que sigo, este, mis pendientes los sigo escribiendo en una, como tú sabes, en una libreta, ¿no? Yo soy vieja escuela, ¿no? El nuevo proceso laboral crea, digamos, crea o reconoce, ¿no? Ujú. Para decirlo de mejor manera, la posibilidad que en los procesos laborales se permita la admisión y valoración de medios probatorios tecnológicos. Ok. Así le dice la Ujú. ley, le llama el Código Procesal de Trabajo, medios probatorios tecnológicos, ¿no? Ya podemos discutir si esto es correcto o incorrecto, pero básicamente se está refiriendo a que expresamente el código reconoce la posibilidad de presentar correos electrónicos, Correcto. conversaciones de WhatsApp, datos de geolocalización Ujú. e imágenes o capturas de redes sociales. Exacto. ¿Cuál es tu opinión, Elías, sobre esto? Yo creo que va por en línea de un reconocimiento de la práctica, De la práctica. solo que yo creo que el hecho de tenerlo ya positivizado va a implicar que los jueces y los abogados que van a presentar este tipo de documentación en los procesos judiciales tengamos mucho más cuidado y seamos más rigurosos. ¿Por qué? Porque suele ocurrir, todos conocemos cómo es una impresión de correo electrónico, ¿no? Tiene un encabezado, tiene una parte final, está todo el contenido. Se tiene que presentar tal cual en el correo, ¿no? Sea que sea impreso o sea por archivos, pero se tiene que presentar para permitir verificar la autenticidad de esta información. Porque la evidencia electrónica es fácil, es vulnerable a cualquier tema de manipulación. Pero hoy podemos ver procesos judiciales en donde los jueces resuelven con capturas de correos electrónicos o con impresiones de correos electrónicos sin los encabezados o resaltados en la parte de los correos del remitente, del destinatario, circunstancias que nunca se puede realizar si estuviésemos ante un correo electrónico auténtico, pero que sí se pueden realizar si es un correo electrónico manipulado. Entonces le exige, le establece una mayor rigurosidad en torno a la autenticidad, ¿no? Porque finalmente el juez
es el guardián de ver qué documentación voy a revisar y para eso los abogados tenemos que decirle, oye, esta evidencia no está manipulada, sí te va a servir para sentenciar, o esta evidencia está manipulada, no la puedes utilizar. Nos ha pasado en nuestra práctica procesal, Elías, y lo recordarás perfectamente, varias oportunidades en las que nos han presentado medios, mejor dicho, correos electrónicos adulterados. Correcto. Entonces, y bueno, gracias a Dios hemos tenido la posibilidad de acreditar que esos correos electrónicos habían sido modificados. Ujú. Porque claro, uno se puede reenviar un correo electrónico, modificar las palabras y tomar una captura de eso. Y ya está. Y supuestamente el correo quedó ahí. Y ese es el correo. Y eso es lo que te Lo que se ofrece. presenta a juicio. Pero como sabemos, y lo pueden corroborar con sus áreas de TI, cuando un correo electrónico es impreso desde, digamos, el dominio al que llegó el correo electrónico, tiene determinadas características. Correcto. Entonces va a ser muy importante que cuando ofrezcamos prueba o refutemos prueba, estemos muy atentos en Ujú. verificar la autenticidad de estos mensajes de WhatsApp, de estos correos electrónicos, de los datos de GPS o los screenshots, Los ¿no? screenshots de Y red. para eso podemos claramente echar mano de los notarios, ¿no? Los notarios, hay determinados tipos de notarios que Ujú. tienen una especialización en temas, digamos, tecnológicos y que permiten, por ejemplo, dar veracidad respecto a que una conversación presentada al proceso, una conversación de WhatsApp, ha sido extraída de Directamente. determinado número de celular y recibido desde tal número de celular Ujú. y de esa manera podemos presentar la prueba de manera... Porque el hecho de que la ley admita la posibilidad de su presentación no enerva que las partes, por supuesto, puedan cuestionarla, ¿no? Cuestionar su Por su- veracidad, por como cualquier supuesto. documento, Exacto. ¿no? Exacto, ¿no? Y aquí es importantísimo el tema de la, como indicaba, la trazabilidad. El tema de los notarios ayuda muchísimo, pero sobre todo estar muy atentos con las áreas de TI, porque claro, podemos estar hablando de correos electrónicos adulterados, pero también en un contexto de un tiempo a esta parte se pone muy de moda el tema, es mi último día de trabajo, me despidieron, borré toda la información de la compañía. Ya, eso es un delito. ¿No? Y no solamente es un delito, es una falta grave, ¿no? Y si yo estoy, en el mismo caso anterior, no es un trabajador que está a punto de vencer el contrato, tengo entre vencimiento o me acaba de borrar toda la laptop, voy por el despido. Y ahí con las áreas de TI tenemos la posibilidad de sacar toda la información del disco duro, sacar la información que esta persona puede borrar de la nube y tener todo esto mapeado y en blanco y negro en un informe de TI que puede explicarle al juez cómo es que nosotros podemos decir que esa persona borró determinados archivos, que esa persona sacó información confidencial de la empresa a través de USBs o esa persona se descargó indebidamente correos o archivos de la compañía en su computadora. Entonces, todo lo que es prueba tecnológica o prueba informática, es necesario que tengamos el apoyo de TI para poder reflejar esta información a juicio y podamos tener mayor seguridad en torno a que nuestra decisión empresarial fue correcta y, y será respaldada por el Poder Judicial. Así que me parece que es muy importante que por lo menos se regule. Claro que Claro. faltan algunas cosas más en torno a la regulación, pero es bueno tenerlo ya en una normativa, por lo menos, para poder ejecutarla en el juicio. Y esto creo que es uno de los temas más peculiares, Dante, porque en algunas cortes pasa, algunos jueces lo permiten, algunos jueces son más estrictos conforme establece la norma y dicen que no puede pasar. Pero con el nuevo código, lo que se permite a las partes, sobre todo a quien demanda, que el 99.9% es el trabajador, se permite que en la audiencia única, es decir, donde ya se va a debatir todo el asunto, ya fuiste notificado, ya contestaste, vas a debatir si es que la decisión empresarial fue correcta o no, ya en esa audiencia te pueden cambiar los términos de la diligencia o de la discusión en litigio, porque el trabajador o el demandante tiene la posibilidad de modificar, de ampliar o de precisar su demanda. ¿No? ¿Esto qué incluye? Bueno, incluye en realidad puede ser un cambio del 100% de lo que tú has recibido en el día uno del proceso judicial. Ya a medio tiempo tienes que cambiar todo, la estrategia tienes que cambiar y verificar más información de la que inicialmente tenías previsto en función de la demanda, lo cual genera ciertamente no solo incomodidad, sino inseguridad. Porque claro, el juez no te va a dar el mismo plazo que tenías antes para contestar, te va a dar un plazo más reducido.
Y en torno a ello, esta nueva actualización puede agravar pues la posición que tengamos en juicio, lo cual es sin duda algo perjudicial. Seguramente quienes nos escuchan o nos ven, o ambas cosas, estarán pensando, pero Dante, ¿cuál es el problema en modificar, ampliar o Ujú, precisar la demanda por parte de los trabajadores? Y finalmente el código dice que en esos casos se le dará un nuevo plazo al empleador para contestar. Y parecería que con eso pues ya está solucionado el tema, en todo caso te doy un nuevo plazo y no pasó nada, es un poco el correcto. razonamiento del código. Pero esto claramente viola el debido proceso, ¿no? Ujú, Porque, claro, debemos ser serios, ¿no? Un procedimiento judicial es escrito justamente para que las partes puedan someterse a determinados lineamientos. correcto. Las partes no pueden apelar en el plazo que quieran, las partes Ujú, no pueden contestar cuando quieran y tampoco las partes puedan demandar cuando quieren. Hay correcto. una oportunidad para cada cosa y eso le da seriedad y validez a un proceso judicial. Ujú, Lo que estamos haciendo acá es un poquito alentando, presenta y ya ves si después lo cambias, ¿no? ujú, Eso no es respetuoso del debido proceso, no es respetuoso del derecho de defensa, por más que me des un nuevo plazo, eso correcto. no es respetuoso, eso no habla bien de un proceso judicial estructuralmente hablando, y yo creo que desalienta la litigación responsable, ¿no? Entonces yo creo que lo que está detrás de esto, evidentemente, de todas estas medidas que estamos conversando, Elías, es Ujú. hacer un código mucho más poderoso para los trabajadores. Creo que No quedan dudas. no quedan dudas de eso, ¿no? Pero creo que en ese afán estamos cayendo ya en el otro extremo, ¿no? En establecer algunas reglas, y todavía no acaba este webinar, esperen que todavía vienen más novedades, de terminar lesionando el debido proceso como concepto. Entonces yo creo que esto tendrá que ser controlado por los jueces porque finalmente tendremos que interpretar qué significa precisar la demanda. Este término que nos hemos inventado ahora en el Código Procesal de Trabajo. Porque en el Código Procesal Civil solo existe la ampliación y la modificación de la demanda, no la Correcto. precisión de la demanda. Sí. Bueno, esto es sinceramente llamativo, ya hice mi catarsis, así que No, y de alguna manera dice, eh, bueno, el abogado del trabajador puede cometer errores y lo puede subsanar luego en la audiencia única, ¿no? Y también tiene un impacto práctico, de hecho, en la gestión de las relaciones o de los equipos de relaciones laborales. ¿Por qué? Imaginemos que tengas una demanda en donde se reclaman beneficios sociales Ujú, por 100.000 soles. ujú, ¿Eh? Pero luego viene una modificación en donde ya no tienes solamente beneficios, sino daños y perjuicios por X motivo y pasas de una demanda de 100.000 soles a 1.000.000 de soles. Eso tiene un impacto también en la forma como yo hago las contingencias de mi compañía. No correcto. es lo mismo provisionar un proceso judicial de 100.000 soles que provisionar uno de 1.000.000. Y me altera sustancialmente el presupuesto y los indicadores que tengo internamente. ¿No? Y el equipo de relaciones laborales reporta sugerencia, bueno, en el primer semestre tenemos tanto nivel de contingencia, pero al día siguiente le llega una modificación de 100 a 1.000.000 y tiene que decir, bueno, en realidad la contingencia no es 100, no era lo que le dije, sino es un poco más. Entonces, y va en línea lo que tú dices, ¿no? No es un juego el proceso judicial, ¿no? Ya es un proceso más respetable, un proceso más serio, Serio, claro. serio por lo menos, ¿no? Y que Correcto. tiene un impacto práctico bien, bien delicado para las compañías, que es el tema económico, ¿no? Y esto, que es lo que, bueno, como tú bien dices, no termina el webinar todavía. Esto es otra de las innovaciones que trae y viene como una antítesis al programa que tiene el Ministerio de Trabajo de Buenos Empleadores. Viene una antítesis que es un registro de malos empleadores, ¿no? Un registro de empleadores que han tenido una sanción económica derivada de un proceso judicial. Y lo que establece en esta normativa que se busca implementar es que cuando se declare fundada una demanda en su totalidad y se demuestra que la empresa incumplió obligaciones laborales o que vulneró derechos fundamentales, bueno, esta empresa puede ser inscrita, bueno, va a ser inscrita en el registro de empleadores que tiene una sentencia judicial en contra, que se puede denominar, entre comillas, un registro de malos empleados. Claro, pero acá hay un primer aspecto que es importante mencionarlo previamente a lo que tú nos Ujú, comentas. Así como hemos dicho, si quieres defenderte, paga.
Claro. ¿Ok? Ya hemos Ujú. dicho eso, creo que ha quedado claro. Con el proceso monitorio, si quieres defenderte, Ah, paga primero. El código nos trae una multa por defender. por perder el proceso. Es decir, si un empleador pierde el proceso judicial y se declara, obviamente, que hubo un incumplimiento de obligaciones laborales o vulneración de derechos del trabajador, se establece una multa que puede ir desde los 5.350 hasta los 53.500 soles. Es decir, ya no solamente si quieres defenderte, paga, sino que si te defiendes y pierdes, paga de Otra nuevo. vez. Ujú. Claro. Esto claramente es inconstitucional. Muy Yo bien. lo veo claramente inconstitucional porque no puede haber una multa por defenderte en un proceso judicial. Salvo, claro está, en, por ejemplo, cuando vas en un recurso de casación con temeridad, un recurso de queja con temeridad, Que ya están previstos, pero ya digamos, está ¿no? Ya está previsto. previsto. Pero por perder un proceso judicial que te multen, Sí, claro, no es ejercer ejercer un derecho regularmente ahora genera pues una una sanción. sanción. Esto claramente, creo yo, debería caerse posteriormente. Creo que se viene. Creo que tú te has adelantado, Sí, Elías, a lo del registro. sí, se viene esto, Primera inconstitucionalidad notoria, la multa. la multa. No nos pueden multar como empleadores por perder un proceso. Porque puede simplemente surgir, no es que pierdo un proceso judicial porque soy un mal empleado, pierdo un proceso judicial porque hay un tema de interpretación de una norma, de interpretación de un convenio colectivo, de aplicación de una norma o inaplicación de la misma. Es Correcto. decir, perder un proceso judicial no es sinónimo de mala fe. Exacto, ¿no? O un tema de despido por proporcionalidad, ¿no? Correcto, Que el juez correcto. considera que es muy grave, pero de repente para la empresa es mucho, sí es realmente grave lo que ha cometido. Y te pueden establecer una multa de 53.500 soles. Además de los intereses y costos que ya son parte del día a día del proceso judicial, ¿no? O Correcto. sea, es un doble bueno, no cuestionamiento, es una doble carga económica. Doble carga económica, insisto, esto es claramente inconstitucional. Bueno, ya haremos, de ser el caso, las acciones Mm. correspondientes, ¿no? La catarsis normativa. La catarsis normativa, ¿no? Y Ahora, que, Elías, lo que tenemos, perdóname, es la apelación, siguiendo con las malas noticias. Esta parte del webinar creo que son sí, 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 malas sí. noticias. Si apelas y no vas a la audiencia, el código dice que te tienes por desistido del recurso de apelación. Esto no es nuevo, existe en otros ordenamientos, en otras partes del ordenamiento jurídico peruano, y ahora se ha traspolado a materia laboral. Es decir, Ujú. ahora esto afecta, lo enigmático, diría yo, de este tema es que solo afecta al empleador. Es decir, el empleador que no va a la audiencia Eso, se tiene por desistido del recurso. correcto. Si el trabajador no va, no pasa No nada, pasa nada. No tiene ninguna sanción. no hay ninguna No sanción, hay ninguna sanción. ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre esto? No, esto es demasiado, digamos que viene la segunda inconstitucionalidad, ¿no? Porque viene traspolado del recurso de casación, que también fue modificado el año pasado. Si el abogado no va e informa, su recurso se tiene por desistido. Aquí es lo mismo, pero ¿por qué una presunción de desistimiento? Cuando justamente el desistimiento es el acto más, que retiene más voluntariedad o más manifestación de voluntad en el proceso judicial. Sea que te desistas de una pretensión, sea que te desistas del proceso, tiene que ser esto de forma directa, expresa, no presumido, ¿no? Y Entonces, afectar a cualquier actor procesal. las reglas homogéneas, ¿no? O En sea, torno a esto, o sea, es como decir, bueno, si tú eres empresa, tienes los suficientes mecanismos para que vayan a la audiencia, pero eso no es así, ¿no? claro, este tema de que la desigualdad, la simetría que existe Ujú. entre empleadores y trabajadores está en el derecho sustantivo, ya no es cierto, porque estará en el derecho sustantivo y ahora, además, en el derecho procesal del trabajo, En las normas procesales, en la claro, ¿no? norma procesal Entonces, del a trabajo. tener mucho más cuidado en torno a las fechas de vista de causa, porque si no vas, te quedas sin recurso. Te quedas sin Te recurso. quedas sin recurso Correcto. y la decisión de primera instancia se mantiene firme. O sea, lo que cuestionabas ya quedó antes. Algo que tú habías comentado, Elías, que es, yo creo, claramente la tercera gran inconstitucionalidad del Código Procesal del Trabajo, es lo siguiente, ¿no? Se crea un registro de malos Claro. empleadores.
decían mis alumnos ayer, la lista negra, doctor, la La lista lista negra, negra. correcto. ¿Y qué significa esto? Además va a ser administrada por el Ministerio de Trabajo. ¿Qué nos Ujú, dice la norma procesal? El Código Procesal del Trabajo nos dice que si tú pierdes un proceso judicial laboral, no hace mayor disclaimer sobre qué tipo de proceso, ujú, si tienen que ser varias sentencias, no, ujú. podría ser solo una, Exacto. y sobre una interpretación de si un concepto es remunerativo o no, una cosa tan, ¿no?, inocua como Ujú, eso, puedes formar parte del registro de malos empleadores. correcto. Alguien dirá, bueno, Dante, pero no hay problema porque nuestra reputación empresarial es importante, por estar en el registro no creemos que esto sea problema. Es que ahí no queda la cosa. Ujú, No solamente va a haber una lista negra de malos empleadores, a mí me parece esto claramente inconstitucional, es absolutamente desproporcionado porque no hay ninguna tingencia de, oye, vulneré un derecho un fundamental por lo determinado, menos, ya, exacto. perfecto, pero por cualquier sentencia judicial no puede formar parte de un registro que tiene fines no solo informativos, sino que lo que dice el Código Procesal del Trabajo, y tú nos darás tus opiniones, Elías, es que va a haber una prohibición de aquel empleador que forme parte de este registro de malos empleadores a contratar con el Está. Estado. Correcto. En uno de los proyectos está 2 años Y en el y en otro, el otro 5 años. En ambos casos coinciden en que si estás en el registro, no puedes contratar con el Estado por 2 o por 5. exacto. ¿Cuáles son No, tus consideraciones? e incluso hay uno de los proyectos que va más allá. Va en línea de que no solamente la empresa, sino también los socios o accionistas de la empresa. Sea, incluyes a personas que ni siquiera han formado parte del debate judicial y que de repente no tomaron esa decisión porque es una decisión gerencial o en todo caso de los órganos de dirección de la compañía, no de los órganos societarios, pero bueno, se extiende hacia los socios a partir de esta implementación normativa, Sí. la incorporación de los malos empleadores y claro, la imposibilidad de contratar con el Estado es un mercado que para algunas empresas puede ser el 100%. ¿No? Hay empresas que se dedican a prestar servicios al Estado, sobre todo algunas formales, no las que tienen algunos mecanismos irregulares, pero bueno, hay empresas que se dedican exclusivamente a prestar servicios al Estado y le cierras el mercado. Y la sanción termina siendo contraproducente porque al cerrar el mercado a esa compañía que se dedica a brindar los servicios del Estado, ¿De los empleos? los trabajadores que Claro. van a tener ahí un gran perjuicio derivado de una sentencia que de repente es básicamente interpretativa, ¿no? Esto no lo hemos copiado, Elías, de Chile. También, otra cosa que hemos copiado de Chile es este tema, porque en Chile se establece la prohibición de contratar con el Estado cuando hay vulneración de derechos Entonces, sindicales. ok, Entonces es mucho más acotado el supuesto, ujú, ¿no? Pero si hacemos el test de proporcionalidad hoy, no pasa. idoneidad, necesidad y ponderación en sentido estricto sobre esta norma de prohibición, esta sanción, claramente no supera el test de proporcionalidad. Exacto. Entonces, creo que es preocupante. Claro, debemos respetar derechos laborales, por supuesto, pero no me puedes poner una situación, primero un registro que es, insisto, una lista negra, y segundo, el tema de la prohibición de contratar por el Estado por cualquier sentencia laboral que Por pueda ser cualquier. inscrita. Exacto. Esto es ciertamente otra inconstitucionalidad desde mi humilde punto de vista del Código Procesal del Trabajo. Claro, y así como te cierra el mercado, tienes otro impacto que es el impacto organizacional, ¿no? El tema de la cultura de la empresa queda totalmente dañado, porque ¿qué trabajador va a sentirse cómodo prestando servicios en una empresa que está en un registro? Ya lo estigmatizas, no, con la intención de sancionar o reprochar al empleador un presunto incumplimiento o un incumplimiento de establecido en una sentencia, terminas estigmatizando también al trabajador que es de esa compañía. Correcto. Entonces, terminas saboteando el clima laboral a partir de esta modificación. Y finalmente, en cuanto a bueno, en cuanto a los temas procesales, ¿no? de litigio, también hay una modificación en torno a los poderes, porque no solamente va a bastar el poder para conciliar en los procesos monitorios, sino que tengo que asegurarme que aquella persona que va a hacer la oposición, va a firmar la oposición en juicio haciendo el pago, bueno, también tenga algunas facultades específicas en torno a transacción judicial.
sea, dentro de mi esquema de poderes también tengo que incluir expresamente, lo podemos hacer desde ahora incluso, pero tengo que asegurarme que la persona que firme este documento tenga estas facultades, porque ya las facultades para conciliar no van a bastar. Entonces hay que, como cuando entró en vigencia la nueva ley procesal del trabajo, que ya no es nueva y ya se va también, y nos preocupábamos porque en nuestros poderes dijera la palabrita Correcto. conciliar, ahora tenemos que fijarnos que diga conciliar y también transigir. Exacto. Es un impacto inmediato. Inmediato, Inmediato, ¿no? correcto, a modificar los poderes, ¿no? Exacto. Y bueno, ahí tenemos la necesidad de ya de implementar también protocolos de licencias con fines judiciales. ¿Por qué? Porque dentro de la normativa que se busca implementar se establece que cuando un trabajador eh, que esté activamente laborando en el empleador es ofrecido como testigo, bueno, se le tiene que dar todas las facilidades para que vaya a la audiencia. Incluso uno de los proyectos dice que el empleador se encarga de notificarle a él que está citado, a pesar que de repente no es una prueba ofrecida por el empleador, sino por el trabajador. Es que hay mucho, mucho que hablar, Elías, sobre el Código Procesal del Trabajo. Mm. Hemos tratado de trasladar las principales preocupaciones y para Exacto. ir finalizando, hablamos de dos casos Dos casos que tenemos. sobre las novedades jurisprudenciales. Sí, 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 sí. Aquí tenemos un tema de movilidad funcional, que es la casación 28410-2020. Es un caso donde una trabajadora que ejercía el cargo de jefa de operaciones en la compañía es ascendida a gerente general y luego de un tiempo cambia de gerente general a jefa de marketing de la compañía. Ella inició un procedimiento de hostilidad sin ocupar el cargo de jefa de marketing. O Ujú. sea, solamente se le anunció e inmediatamente inició su procedimiento de cese de hostilidad diciendo, esta es una reducción de categoría y de remuneración. Así que solicito al juez que me paguen la indemnización por despido arbitrario porque me han hostilizado con la finalidad de despedirme. La Corte Suprema lo que acá indicó básicamente es, oye, tú has iniciado el procedimiento, pero nunca ocupaste la posición. No hay ningún perjuicio que se haya materializado, sino que yo avisoro que has utilizado la figura para poder justificar una indemnización por despido arbitrario, porque daño no hay. Y en segundo lugar, bueno, el puesto de jefa de marketing era de similar categoría de jefe de operaciones. Aquí no veo tampoco hostilidad en el fondo. Y es por eso que declara infundada la demanda en esta oportunidad. ¿Qué insights podemos extraer de esta sentencia? Que no toda reasignación de funciones que ocurrió en este caso es un acto de hostilidad, que nuestra estructura organizacional tiene que ser objetiva y clara al momento de justificar las decisiones. Y finalmente es importante optimizar los canales de comunicación, porque si esto hubiese sido comunicacionalmente eh, trasladado a la trabajadora con asertividad y todo, es seguro que hubiésemos evitado este tipo de procesos judiciales. Es importante, Elías, porque hacemos la defensa de un sinnúmero de procesos judiciales y a veces cuando les pedimos a nuestros clientes, por ejemplo, pásanos tu organigrama, nos Correcto. pasan un organigrama que ya Mm, no es, mm, que no es acorde a la realidad. correcto. Entonces siempre tenemos que estar, como tú nos dices, la estructura organizacional debe ser clara y Exacto. objetiva. O sea, tenemos que tener eso, los documentos de gestión actualizados Actualizados, que por- estén apegados a la a realidad. la realidad porque eso nos Ujú. permite, evidentemente, hacer una mejor defensa en un proceso judicial, ¿no? Y luego tenemos un caso de gestión disciplinaria. En este proceso, él es bien interesante porque la Corte Suprema se eh, pronuncia sobre un caso en el que se había sancionado disciplinariamente a una trabajadora luego de 6 meses Mm, después de que se presentó los descargos, ¿no? Y claro, ¿qué resolvió la Corte Suprema cuando dictamos clase y decimos, hablamos del principio de inmediatez? inmediatez. Siempre nos dicen los alumnos y también nos dicen nuestros clientes, Dante, ¿cuánto es el tiempo que puedo demorarme en un procedimiento disciplinario que respete el principio de inmediatez y cuánto no? El Correcto. problema es que la respuesta siempre es dúctil, es decir, Ujú. yo siempre digo, la respuesta 100% segura, como muy pocas cosas en la vida, no hay nada seguro, pero 100% segura es que si lo haces dentro de los 30 días, nadie va a poder cuestionarte ese procedimiento en cuanto al principio Inmediatez. de inmediatez. Si estás de los 30 a los 60, ya el paciente está un poco más crítico, Exacto. ¿no? Ya no pasa con un paracetamol, sino que es un caso un poco más complejo y tendremos que justificar. Pero si ya estamos más de 60 días, Elías, ya el paciente está un poco grave, ¿no? Está un poco grave
como en este caso 6 meses, tendría que esta entidad financiera haber justificado cómo es que, no es que sea imposible, No, pero sí se puede hacer y debe acreditarse por qué me demoré tanto en el correcto. procedimiento disciplinario. De hecho, el Tribunal Constitucional ha validado el respeto del principio de inmediatez hasta por un año. Ujú. Pero claro, hubo acreditación de una investigación interna, de peritos, de auditorías, etc. Exacto. Entonces, no nos olvidemos que si nos ya somos conscientes que nos estamos demorando en un procedimiento disciplinario, lo que tenemos que hacer es documentar las razones por las que nos estamos demorando. Porque nos Exacto. estamos demorando por algo, no nos estamos Claro. demorando por ocio o por Exacto. descuido necesariamente, sino que todas las actuaciones que haya entre las áreas y todo lo que se convoque para efectos de tomar una mejor decisión tiene que estar documentado para poder justificar el despido disciplinario. Y sobre esto, Elías, ¿cuáles serían tus insights? Claro, aquí en principio tenemos que reflejar esta complejidad de la falta, ¿no? Como tú bien dices, documentar por qué me estoy demorando significa graficarle al juez por qué esto es tan difícil o tiene dificultades de poder acreditarse o evidenciarse, porque algunas faltas son sumamente sutiles, que tienes que tener una investigación clara. Y es por eso que en cuanto a la justificación tanto del tiempo como del motivo va a ser sumamente importante. Y sobre todo durante ese tiempo que dure la investigación y el trabajador ya sabe que tiene una imputación y y ya hizo sus descargos, notificarle, ¿no? Que todavía estamos en análisis de tu situación disciplinaria porque esta falta requiere alguna investigación adicional, lo cual le va a brindar pues mayor solidez a este procedimiento. En segundo lugar, tener en cuenta las directivas internas, ¿no? Porque muchas veces tú bien dices, no es la inmediatez es muy dúctil, pero ¿qué pasa si yo mismo me pongo un alto estándar de que en 30 días te voy a terminar el procedimiento? Si yo he establecido internamente mi procedimiento y no tengo ninguna excusa o una exclusión, bueno, el juez va a ver que mi procedimiento, mi plazo, yo no lo he cumplido. Y ahí le genera una contingencia para ello. Y finalmente, tomemos en cuenta que la gestión disciplinaria también tiene que ver con la cultura y con el respeto, evidentemente, a los trabajadores en torno a ello. Finalmente, Elías, tenemos un bonus track, No sé, ¿ok? ahí está. Que es esta cansación, la 48.258-2022 Lima, que la podemos resumir de la siguiente manera para pasar ya a la ronda de preguntas si las hubiera. La Corte Suprema está siendo muy, digamos, digamos yo, muy exigente para la configuración del despido represalia. Ujú. Como sabemos en el Perú, un supuesto de despido nulo, conforme al 29 de la ley, es el despido represalia, es decir, aquel trabajador que fue despedido porque demandó a su empleador o porque presentó una denuncia ante la SUNAFIL. ¿Ok? Correcto. Entonces, ¿pero qué pasa a veces? El trabajador sabe que su contrato va a vencer, lleva a cabo una inspección, Exacto. el contrato no se renueva y dice mi despido Fue porque es nulo, es cuando la decisión empresarial ya se había tomado respecto a la no renovación. ¿Qué nos dice la Corte Suprema? No basta la sola queja para el despido represalia y se requiere probar conductas del empleador destinadas a evitar los reclamos de los trabajadores. Simplemente la queja, es decir, ujú. la sola interposición de la demanda o de la denuncia ante la SUNAFIL, no genera automáticamente el despido nulo por represalia. Correcto. Correcto, que va en línea de lo que tenía también la Corte de la afiliación estratégica a sindicato, ¿no? Correcto. Está por vencer mi contrato, me afilio al sindicato para luego acusar a un supuesto de unidad de despido. La Corte también dice, oye, la afiliación estratégica, no, pues no, o sea, tienes que demostrar que has tenido un ánimo realmente de defensa sindical o has participado en actividades sindicales. Si no lo hay, piña. Esto no sería la afiliación estratégica, Si no sino sería la inspección estratégica o la o queja la oportunista, demanda o estratégica la queja oportunista, o la ¿no? queja Claro, oportunista. o sea, Correcto. no sería, no tendría un reflejo, un respaldo normativo. Y bien, esos son los pronunciamientos que hemos traído el día de hoy y las novedades en torno al Código Procesal que tiene un impacto dentro de la gestión de relaciones de trabajo. Totalmente. Bueno, muy contento, así que nada, quedamos atentos si es que hay alguna pregunta o alguna consulta. Tenemos a Lucas Plada que nos dice, el de acá es primero.
Se pretendería señalar que se presume que la empresa tiene mecanismos para poder prever la asistencia a la audiencia de apelación. Sin embargo, se debería contemplar los casos de caso fortuito fuerza mayor para no afectar el derecho de defensa de la empresa y el principio de igualdad de armas. Sí, totalmente. Es bien interesante esa opinión porque, claro, lo que está detrás de ese desistimiento automático de la apelación si no vas a la audiencia es básicamente, mira, tú tienes el poder económico, puedes contratar varios abogados. Y Exacto. eso no necesariamente es tan cierto Ujú. porque hay un abogado que está viendo tu tema. Correcto. Y si ese abogado sucede algo, la sanción sería el desistimiento. Claro, no tiene mucho sentido. Creo que el derecho de defensa, o como bien indica, la igualdad de armas, aquí es eh, innegociable. Además que no se prevé el supuesto de caso fortuito fuerza Como mayor. bien indica. Claro. Realmente no hay ningún supuesto de exoneración. Exacto, no hay ninguna excepción a Exacto. ese desistimiento automático. Claro, y finalmente, si hubiese también esa posibilidad, va a ser siempre posterior, ¿no? Pero Correcto. ya en el acto de la audiencia, en lugar de decir queda el voto, van a decir queda por asistido. Entonces, ¿qué posibilidad de De discutir. justificación tengo posterior? En Correcto. realidad ninguna. O sea, Correcto. es una modificación impracticable. Y también Lucas nos dice, en el caso de la inclusión de los socios y directivos, señala que habría una afectación a la presunción de inocencia de los socios y directivos y podría afectarse su reputación, daños y perjuicios, proyecto de vida, por acciones ajenas a su persona, producto del personal que tomó la decisión. Acá se refiere a la inclusión Correcto. en el registro de malos empleadores, no solamente de empresa, sino de los socios y accionistas. Y estamos totalmente de acuerdo contigo, Lucas, porque en realidad tiene visos de inconstitucionalidad, por lo menos tres modificaciones que se pretenden implementar a este código y esa es una de ellas. Así que bueno, gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos hacerles llegar las diapositivas para su conocimiento y bueno, será hasta otra oportunidad y espero que nos sigan también en el programa que conjuntamente con Elías llevamos a cabo denominado Dato Laboral en el que siempre estamos promoviendo e informando sobre sentencias importantes de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional. Correcto. Muchas gracias. Nos vemos en el dato. Hasta luego.